Bienvenidos todos, bienvenidas todas a Inversiones en Chileno, capítulo número 7. Y sí, si bien es el número de la suerte, en este caso vamos a hablar un poco de lo contrario, ya que toca hablar de perder dinero en las inversiones. Perder dinero cuando el mercado cae, qué podemos hacer, por qué sucede esto, cuándo es sano estar, cuándo es sano vender, cuándo es sano asumir pérdidas. Y todo eso lo vamos a hablar bien majaderamente, porque creo que es algo que siempre pasa un poco desapercibido, ya que si bien es cierto, cada video, cada cosa que nosotros vemos por ahí relacionada a las inversiones, nos dicen cierto un disclaimer con hey, cuidado, invertir implica riesgos, por lo tanto tu dinero se puede ver afectado, qué sé yo, generalmente nunca es tomado tan en cuenta y de hecho la expectativa de querer multiplicar o ganar mucho dinero con nuestra inversión se suele comer, ¿cierto? Esta ansiedad o estas expectativas altas de que vamos a ganar mucho dinero con las inversiones prácticamente sin muchas dificultades en el camino, se suele comer a esta realidad que sucede, que es aguantar bajones de mercado, por ahí entrar en malos momentos en alguna inversión. Y bueno, todo eso es lo que vamos entonces a tratar hoy. En primer lugar, bueno, quería enviar un saludo a todos los que me han escrito al Instagram @edutognarelli. La verdad es que, obviamente por cosas de trabajo y todo, han salido lentos los capítulos, pero les aseguro que vamos a seguir hasta lo más que se pueda en cuanto a temas y capítulos con este podcast. Así que si tienen algún tema del que quieran hablar, si quieren contarme algo de ustedes o si quieren cualquier cosa, me pueden contactar al Instagram @edutognarelli y ahí hablamos sin ningún problema. Pura buena onda. Así que bueno, vamos a comenzar con este capítulo como siempre, en este lenguaje bien cercano, como si fuese un primo, un sobrino, un hermano, etcétera, etcétera, hablando bien cercanamente, coloquialmente, este mundillo de las inversiones, como siempre siendo el mensajero de personas que saben más que yo, de personas que he aprendido mucho, de libros y de experiencias también, ¿por qué no? Así que vamos entonces con este capítulo número 7, perder dinero cuando invertimos. Bien. Estamos en mayo y mayo ha sido un mes muy complejo para los mercados en general, ya sea si estás invirtiendo en acciones tanto tradicionales como tecnológicas o por sobre todo en el mundo cripto también. Las caídas han sido súper fuertes y hemos tenido un mes rojo. De hecho, en lo que va de año el mercado está rojo en cuanto a las acciones y el mundo cripto se refiere, que sé que la gran mayoría está comenzando por esos lados. Y bueno, también está complicada la cosa a nivel general. Las personas que tienen emprendimientos en bienes raíces, en todos los mercados, excepto la renta fija que va más bien, está muy compleja la cosa y obviamente es porque estamos en un panorama macroeconómico complicado. Sabemos que está aún el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia. También, por supuesto, la inflación está fuerte en todo el planeta, a nivel local en Chile también. Lo podemos ver día a día. Y todas estas cosas, en suma, sin complicar, en suma, hacen que no haya confianza en los mercados, que las personas, el dinero que tienen disponible no lo ocupen para invertir, sino que para otras cosas, o los grandes inversionistas, las grandes instituciones de inversión, también se vayan refugiando de activos de más riesgo, es decir, de renta variable, a activos más seguros, entre comillas, como son la renta fija, los bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Entonces, eso va provocando que haya un ajuste a la baja de todos los mercados, ¿ya? Esto hace de que obviamente todos aquellos que estamos invertidos en el mercado, ya sea que comenzamos hace tiempo o actualmente, veamos cómo nuestras inversiones caen en su valor total, ¿cierto? En su valor total actual, al menos. Y obviamente eso preocupa. De hecho, en lo personal, por ejemplo, en mi portafolio cripto está fácilmente un 60% abajo, con todo lo diversificado que está aún así. Y sé también que muchas personas que me han hablado tienen esta misma sensación de que pareciera de que todo va mal, de que las inversiones al parecer no es un buen camino. Y sí, pasa porque muchas personas también están ingresando justamente en estos tiempos a invertir. Y obviamente son tiempos complejos, está toda la baja y por tanto no se están viendo los resultados que uno piensa que se obtienen de forma inmediata o de forma mágica cuando se invierte. Y es que ahí está la primera lección y que yo creo que es donde se hace más fundamental esta frase de solo debemos invertir aquel dinero que nos podemos permitir perder o que podemos permitir
ver deteriorado en caso de que sucedan precisamente estas cosas, ¿ya? Entonces ahí viene el primer capítulo del perfil del inversionista, ya que una cosa desastrosa que pasa siempre en las inversiones, que de hecho, por ejemplo, lo vemos con el caso de Luna de Terra, para los que están ahí metidos en el mundo cripto, que se desplomó prácticamente a cero, un activo que estaba en 100 se fue a cero y muchas personas perdieron todo su dinero. ¿Y qué pasó ahí? Muchas personas tenían mucho más de lo que se podían permitir arriesgar. Y se vieron incluso casos en donde las personas llegaron incluso a condiciones fatales con sus propias vidas. Entonces, eso es algo muy, muy terrible y lamentablemente pasa más de lo que pensamos. Las personas se sobreendeudan para invertir. Entonces, del comienzo parte todo mal y es ahí donde ojalá este capítulo llegue a remecer la mente de todo aquel que lo está escuchando y que verdaderamente comprendan el mensaje que siempre se ha dicho, que es no invertir más de lo que nos podemos permitir perder o ver deteriorado, ¿ya? Y esto es súper importante. Mira, yo sé que muchas personas, por ejemplo, les sobran 50 lucas, 100 lucas al mes, o no que les sobren, pero tienen eso disponible para invertir cada mes, y a lo mejor lo ven muy poco, y dicen, miren, mejor voy a pedir un crédito y voy a invertir ese crédito, pero ahí es donde está el error. Ahí es donde está la superposición de tus emociones por sobre tu raciocinio. Y ahí es donde tienes que ser fuerte y decir, no, voy a ser ordenado, mes a mes voy a invertir lo que me puedo permitir invertir. ¿Qué pasa si el día de mañana hay una guerra, una tercera guerra mundial, si hay algún cataclismo o cualquier otro factor que pueda hacer que los mercados se derrumben por completo? ¿Tú vas a estar dispuesta a perderlo todo? Y esa es la pregunta que tienes que hacerte porque es fundamental que estés protegido de ti mismo, que tengas la primera barrera de riesgo eres tú y la forma en la que inviertes y por tanto ahí siendo majadero con ese dicho de que hay que invertir solo lo que se puede permitir perder o ver deteriorado sin que nos cause un problema emocional, financiero, familiar, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque sí o sí, en algún momento vas a ver cómo tu cartera estaba en X y el día de mañana va a estar en X-1, en X-10, en X-1000. Siempre te va a pasar, ¿ya? Entonces, y generalmente la mala suerte es que suele pasar justo cuando hay necesidades económicas. Porque, oye, son tiempos difíciles en general, entonces los mercados caen, uno quisiera más liquidez. Entonces, la ley de Murphy creo que se llama, ¿cierto? También se cumple en estos casos y suelen caer las cosas cuando más lo necesitamos. Entonces, súper importante esto, poder cubrirnos porque sí, te va a pasar que van a haber temporadas en donde vas a perder dinero, al menos en el momento, ¿cierto? Vas a ver tu portafolio y vas a ver que estás con menos que ayer, con menos que antes. Y aquí es donde vienen entonces las tres cosas fundamentales que por ahí muchos dicen. Uno es ver si vamos a aguantar la pérdida, llevarla en el tiempo y no hacer nada. Dos, están los que dicen que es mejor vender las cosas antes que caigan más, antes que se ponga peor. Y tres, están los que dicen si bajan los mercados, mejor porque puedo promediar, puedo seguir comprando a precios más bajos los mismos activos que tenía y así aumento mis posiciones, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ver un poco cada uno de estos perfiles y ver cuándo sería correcto o no hacerlo, eh, hacerlo en cada caso, ¿ya? Bien, y vamos entonces con la primera que es cuándo hacer eso de que vemos nuestro portafolio que está en rojo, que tenemos menos dinero que ayer, tal vez mucho menos, una caída fuerte, pero simplemente queremos hacer que se recupere solo, no hacer ninguna acción, ni comprar más, ni vender nada, simplemente que se recupere. Bueno, en primer lugar está la urgencia. Si es que no tenemos urgencia de fondos, y de ahí viene el dicho de invertir lo que podemos, que no nos complique, es una buena alternativa porque no necesitamos el dinero ahora, no nos urge y tenemos el tiempo necesario para esperar una eventual recuperación del mercado. Y más encima, la historia ha demostrado que suelen recuperarse los mercados y suelen volver a ir a máximos. Obviamente, siempre que estemos hablando de índices, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si tenemos todo en una acción, tenemos todo nuestro capital en una criptomoneda, todo nuestro capital en una acción en particular o en algún activo en particular, tal vez tenemos que evaluar mejor la opción de ver si es que ese activo
realmente se puede recuperar o no. Pero eso lo vamos a ver en la segunda opción. Entonces, ¿cuándo sería esto de solamente mirar y esperar que se recupere? Yo lo haría si veo que mi portafolio está bien diversificado, si veo que está en un mercado que es cíclico o si veo que estoy en un conjunto de acciones, un conjunto de índices, un conjunto de activos en general que no han perdido su atractivo fundamental. Es decir, si estoy en acciones que son empresas que siguen siendo buenas, si estoy en criptomonedas que son proyectos que no han tenido cambios muy rotundos y que siguen teniendo confianza o una buena posición de liquidez o que siguen siendo robustos, mejor dicho. Y bueno, y si estoy en índices o en alguna otra clase de activos, si veo que estoy dentro de un ciclo, ya que la economía está mal o cualquier evento. Si yo veo esto y además no quiero calentarme la cabeza metiendo más dinero en caso de que pierda o de que siga profundizándose esta crisis o esta caída de los mercados, entonces sí, es una gran opción. De hecho, es una opción también muy buena para tener paz mental, ¿ya? Para poder desconectarse un rato, esperar que las cosas se recuperen, pero siempre y cuando tengamos, creo yo, estas características de tener un portafolio bien diversificado de antemano, donde sepamos que los fundamentales no han cambiado tanto y por tanto podemos mantenernos tranquilos de que las cosas se van a recuperar y eventualmente cuando se recuperen entonces vamos a retomar nuestra actividad en los mercados. Ahora, la tercera opción es cierto esta de comprar cuando las cosas están bajas, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de ello. Ahora, en la segunda opción es que es esto de vender todo. ¿Cuándo nosotros vamos a vender todo? Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Está la urgencia. Si nosotros tenemos una urgencia para hoy, para mañana, una enfermedad o cualquier cosa que necesitemos sí o sí liquidez, bueno, no nos va a quedar otra que justamente aguantar la pérdida, perdón, asumir la pérdida y tener que vender nuestras inversiones. Es lamentable y es lo que menos se recomienda. Ojalá nunca se pase por eso, pero muchas veces pasa. Así es la realidad. Muchas veces en las crisis la gente liquida sus posiciones y recupera un poco antes de perderlo todo o seguir perdiendo más por necesidad. Entonces, si es la urgencia, nada que hacer. No es lo recomendable. ¿Cuándo es recomendable hacer esto de asumir una pérdida y venderlo todo? Bueno, cuando el fundamental de nuestras inversiones ha cambiado. Por ejemplo, el caso de Luna que pasó muy recientemente, cuando vimos que su fundamental fracasó, que el proyecto fracasó detrás y estábamos en $100 por cripto y luego estábamos de la nada en 20 y nos dábamos cuenta que esto ya estaba mal, que no había mucha marcha atrás, entonces era una mejor decisión el irnos. Obviamente, estas son decisiones difíciles porque nadie sabe, a ver, ni siquiera yo creo que el CEO sabe si es que realmente esto va a volver a salir a flote o no, pero al menos cuando uno puede oler ese instinto de que, bueno, si estamos dentro investigados en nuestra inversión y nos damos cuenta de que la empresa ya o el proyecto parece roto, que cambiaron algunos personajes del directorio, por ejemplo, o que el rumbo ya hace rato no venía bien y hubo una caída, eh, que parece más definitiva, más que cíclica, entonces en estos casos también es mejor asumir una pérdida parcial antes de poder perderlo todo. ¿Ya? Aquí obviamente hay que hilar muy fino, porque ¿quién va a saber eso? Nadie, ¿vale? Nadie lo sabe, pero sí, si tú estás investigado en el proyecto, vas a tener esa cierta intuición de ver cuando las cosas no son cíclicas y no es algo pasajero o un acompañamiento a la crisis en general macro de la economía, sino que cuando cambió algo dentro de un proyecto, cuando cambió algo dentro de una empresa, cuando el panorama de ese activo en particular que tú estás invirtiendo se ve totalmente volcado, entonces es mejor salir antes de una pérdida total, ¿ya? Que ese sí sería el caso recomendable de cuando vender un activo o unas posiciones que tenemos mucho en pérdida, pero que no sabemos si esto va a parar o no, ¿ya? Y bueno, la tercera opción es esto de cuándo seguir invirtiendo cuando los mercados caen. Pasa mucho, cierto que se dice buy the dip, comprar la caída, que cada vez que tú estás, por ejemplo, en una acción, en una empresa muy buena, y ves que su precio cae, pero en verdad la empresa sigue funcionando, sus fundamentales, sus números, sus finanzas siguen siendo buenas, aunque si bien los resultados tal vez son menos de lo esperado, pero si tú ves que las cosas siguen bien,
Entonces, en este tipo de ocasiones se recomienda, si tienes la disponibilidad, de entrar eh, un poquito más fuerte tal vez de lo normal para poder comprar esa acción tan buena a un precio más bajo, ya que en las crisis se suelen presentar ciertas estas oportunidades de tener muy buenas acciones, muy buenos proyectos a precios bajos. Lo mismo en el mercado de las criptos. Si tú ves que no ha cambiado el fundamental de un proyecto, si tú ves que el equipo sigue estando sólido, que siguen habiendo desarrollos, que se sigue cumpliendo el roadmap, eh, entonces sí sería ahí una buena idea de no solamente aguantar la caída, sino que por ahí reforzar un poquito, esforzarse un poquito por comprar esta posición y bajar tu precio de compra, tener más acciones o más activos, mejor dicho, ya sea cripto, acción, etcétera, por menos precio. Entonces, de esta manera, cuando eventualmente el mercado se recupere y este proyecto que no ha quebrado sus fundamentales vaya con el mercado, entonces te va a redituar, ¿cierto? Una rentabilidad mayor a la que te hubiese sucedido si es que no hubieses hecho nada, como por ejemplo en el primer caso. ¿Vale? Igual en el primer caso puede ser un stand-by, pues, porque a lo mejor sí, tú ves que las cosas caen y no quieres seguir metiendo porque no sabes si van a caer más. Entonces, si no quieres estar con ese tema mental, recordemos que las inversiones tienen mucho del sentir, de cómo tú te vas a dormir en la noche. Es súper importante que tú mantengas un portafolio que cuando te vayas a dormir te permita dormir tranquilo, que cuando planifiques tu futuro te permita planificar tranquilo, sin tener que considerar la consecuencia de esa inversión como parte de tu plan, ¿vale? Creo que me explico con eso. Entonces, si a ti tú prefieres más eso de tener más paz mental, por decirlo así, y no involucrarte mucho en las caídas, solamente porque cayó comprar más, entonces la primera opción es mejor, aguantar, el mercado se recupera y cuando las cosas vuelvan estables, lo vemos. Pero si tienes esta certeza profunda de que estás invirtiendo en un activo bueno, entonces sí se recomienda mucho que cuando cae su precio puedas adquirir una mayor posición que la que ya tenías, ¿vale? Con un poquito más de fuerza. Pero siempre cuidando esto de no invertir más de lo que nos podemos permitir. Ahora, saliendo de esos tres puntos, que ojalá le hayan gustado y me haya podido explicar también, está también, por supuesto, la contradicción de esto que dice, oye, pero hay que aprovechar el apalancamiento, ¿cierto? Hay que aprovechar el crédito, hay que aprovechar la deuda buena para poder invertir. Y sí, es verdad. Si es que es posible tener una inversión que tengamos relativamente asegurada, es súper recomendable hacer esto. Pero ¿qué sucede? Esto generalmente es cuando tienes un conocimiento más avanzado ya en las inversiones, cuando tienes más experiencia, cuando te vas a meter a un mercado que tienes una certeza, nunca hay certeza 100% en las inversiones, pero cuando tienes ya cierto instinto, cierto recorrido, cierta una incertidumbre menor a que efectivamente te pueda ir bien. Aún sigue siendo una apuesta, pero para las personas que están comenzando, para que somos la mayoría, ¿vale? Que llevamos menos de 10, de 5 años en los mercados, menos de 3, o incluso los que están partiendo, no se recomienda en lo absoluto invertir con deuda, ¿ya? Porque primero tiene que hacerse el hábito de invertir de forma racional, no emocional. Y invertir con deuda siempre tiene un componente emocional de si invierto esta cantidad en vez de esta, podría ganar mucho más esto en vez de esto, si invirtiera poco. Y ahí ya estamos fallando con el principio de meter emoción a la inversión. Y siempre hay que mantener a raya la racionalidad. Entonces, bueno, este capítulo está siendo un poco... eh, yo no me creo psicólogo ni nada. No tengo competencias para ello, no estudié aquello. Pero son siempre los mantras que todos dicen en cuanto a literatura de las inversiones. Y por tanto la idea es poder ceñirnos a ella, ¿vale? Estamos todos en el proceso, estamos todos en el camino de ojalá algún día tener libertad financiera o tener una vida que nos permita tener estabilidad y comodidad, obviamente gracias a un buen manejo de nuestras inversiones y nuestras finanzas. Entonces, esas son cosas fundamentales que yo quería decir en este capítulo. Y bueno, tal vez es un capítulo un poco majadero, pero no tengo dudas de que puede ser un capítulo que marque de verdad el decirte de frentón, oye, vas a perder dinero en algún momento. Si comenzaste, por ejemplo, a principio de año, estás perdiendo dinero. Si comenzaste a final del año anterior, estás perdiendo dinero, ya sea en las acciones o en el mercado de cripto. Solo hay algunas excepciones que han ido mejor.
pero los índices también lo mismo. Entonces, esto va a pasar y seguramente va a volver a pasar en el futuro. Entonces, este capítulo va dedicado exclusivamente a eso. Tenía muchas ganas de ser un poco el pesimista y de decir, mira, se pierde dinero. Yo actualmente estoy en posiciones negativas. Seguramente muchos de los que escuchan están en las mismas. Pero ahí está el tema para los nuevos, sobre todo que vienen escuchando esto, que están comenzando en estos mundillos, de que esto va a pasarte sí o sí, de que sí o sí vas a tener posiciones negativas. Nadie está verde todo el tiempo, ¿vale? Y de ahí viene esta capacidad de ceñirnos a estos mantras. Si es que a lo mejor tú estabas invirtiendo un ritmo muy fuerte y te das cuenta que estás con dolor de estómago ya tan abajo que va tu portafolio, oye, es momento de calmar, es momento de, mira, sentar cabeza y decir, de aquí en adelante voy a hacer mucho más ordenado con mi forma de invertir, ¿vale? Y estas son lecciones que se aprenden en estos tiempos, en los tiempos en donde estamos con pérdidas. Yo trabajo como ejecutivo de inversiones en un broker de CFDs, en donde el apalancamiento está siempre presente, el riesgo está siempre presente en el trading, en el day trading. Y ahí se ve mucho esto de que de que se quiere hacer millonario en un día. Y la idea no es esa, la idea es sacar las emociones de los mercados, meterle raciocinio y sobre todo para cuando estamos comenzando y cuando aún no tenemos un portafolio tan gigante que nos permita darnos licencias, es cuidar nuestro patrimonio, ¿vale? De ahí de hecho está esta frase muy famosa de Warren Buffett, ¿cierto? Que dice, solamente hay dos leyes que yo recomendaría a todo el mundo. Ley número 1, no pierda dinero o intente perder el menos dinero posible. Ley número 2, nunca olvide la ley número 1. Yo creo que es algo fundamental que todos aquellos que estamos comenzando tenemos que tener presente o volver a tenerla presente en caso de que se nos haya olvidado. Importante, ¿cierto? Siempre manejar el ego, siempre saber que no vamos a estar en positivo y también esto, de que en algún momento van a pasar las pérdidas, pero eso no significa que vamos a dejar de invertir, ¿vale? Porque si bien es cierto, todo esto que hemos hablado pasa, vamos a estar en rojo, generalmente las expectativas que tenemos son más altas de las que vamos a poder llegar a cumplir, pero también es muy muy importante decir de que siempre invertir va a ser una excelente decisión, ¿vale? Y están los datos ahí, o sea, sí o sí, en el largo plazo, invertir va a ser una de las mejores decisiones de tu vida, ya sea en índices, ya sea en acciones, ya sea en bien raíz, ya sea en criptomonedas, Bitcoin, que por ejemplo la más, entre comillas, segura. Siempre seguramente va a ser una gran decisión invertir, pero va a ser aún mejor y una mucho mejor decisión si inviertes con este mantra de fondo de solo invertir lo que te puedas permitir perder. Así que bueno, ese era el capítulo que quería hacer el día de hoy. Lo lamento si es un poco monólogo, majadero, pero ustedes saben que este podcast no va de tecnicismos, ni va de querer hacerme acá la última Coca-Cola del desierto, ni nada por el estilo. Simplemente va de conversar, de inversiones, de conversar en chileno, de las cosas que pasan en los mercados, de las inversiones en general. Y esa es la idea, ¿cierto? De seguir haciendo capítulos en esta línea. Así que bueno amigos, nuevamente les doy las gracias a todos aquellos que escucharon, a todos aquellos que me han escrito en Instagram. Vamos a seguir con los capítulos. La vida me ha puesto harto trabajo, lo que es sumamente bueno, lo agradezco, pero me ha quitado entonces un poquito de tiempo para este gran hobby que me apasiona mucho, la verdad, que es poder conectar a través de un podcast hablando de inversiones bien cercano, bien en chileno. Así que nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el capítulo número 8. Que tengan todos una excelente jornada y nos vemos en la otra. Chao, chao.